Muy buenos días, alumnos del Huamampoma de Ayala. Hoy día vamos a iniciar una nueva clase del área de comunicación. Yo soy la profesora Cristina Calderón y hoy día vamos a tratar el siguiente tema. Comprendemos textos sobre desempleo y emprendimientos. Antes de poder iniciar la clase, recordemos nuestros acuerdos de convivencia. Ser puntual, participación activa y respetar la opinión de los demás. El propósito de aprendizaje del día de hoy va a ser comprender textos sobre el desempleo y casos de emprendimiento. Como sabemos, hoy vamos a trabajar textos. Y ahora, los criterios de evaluación van a ser los siguientes. Primero, vamos a identificar la información explícita, el tema y el propósito de textos leídos. Recordemos que la información explícita va a ser netamente toda aquella información que ya encontramos dentro del texto. Esto quiere decir que el autor nos lo brinda. Luego vamos a deducir la información implícita en los textos leídos. ¿Qué pasa con ello? La información implícita es aquella información que el autor no nos lo brinda, pero nosotros vamos a deducir de lo que el texto dice. Luego, reflexione y opine sobre el contenido de los textos y la pertenencia de los recursos utilizados. A partir del texto que has podido leer, vas a poder reflexionar y tener un aspecto crítico de este. Ahora, vamos a pasar con un ejemplo. Milena trabajaba como planeadora de eventos, pero debido a las restricciones por la COVID-19, tuvo que parar de trabajar. Le quedaban pocos ahorros y decidió emprender lanzando un nuevo producto, la Party Box, donde lista dulces y accesorios de acuerdo a la temática que uno desee. ¿Alguno de ustedes podría comentarme otro caso como este? Yo, profesora, A ver, dime, Jan. ya, que yo tengo una vecina que antes trabajaba en un restaurante como moza, camarera, creo, así le llaman. Y Ok. ahora ya no puede, ¿por qué? Porque la mayoría de los restaurantes no está atendiendo en sus locales. Y ella ha pasado a manejar moto, profesora, para poder subsistir. Mira, el ejemplo de tu vecina es que ha hecho un emprendimiento. La han desempleado, pero ha decidido iniciar un nuevo negocio, en este caso un trabajo en la mototaxi. Sí, ¿Ves cómo pudo pasar por ello y poder generar ahora otro tipo de ingresos? sí, profesora, ha tenido que cambiar por todo este problema de la pandemia, Es como nos ha afectado a todos. a todos. Bueno, ahora seguimos. Bueno, ya, ¿me podrías leer aquí en el cuadro verde qué es lo que dice? Ah, dice palabra o conjunto de palabras que expresan una intención comunicativa. Esto es lo que es un texto. ¿Qué es lo que nos quiere decir intención comunicativa? ¿Sabrías decírmelo? Mm, que uno tiene intención de comunicar algo. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros vamos a leer el texto, vamos a poder comprender mejor lo que el autor nos va a poder decir. Y el texto va a tener dos partes. Va a estar aquí por la estructura, que va a tener tema y subtemas, y las propiedades, donde podemos ver que la coherencia va a estar relacionado con el sentido que va a tener el texto. Cohesión relacionado con la relación que va a tener el texto, o sea, desencadenado a través de los párrafos que va a tener. La adecuación dirigido al público que va el texto y la corrección va a ser referente a la ortografía. ¿Todo claro? Sí, profesora. Ahora sí, ya quisiera que por favor podrías leer el texto. La Amazonía es el bosque húmedo más extenso de la Tierra. Se le conoce por su inigualable diversidad biológica, con una fauna silvestre que incluye jaguares, delfines de río, manatíes, nutrias gigantes, etc. La gran cantidad de hábitats únicos en su género, en esta región de importancia a nivel mundial, ocultan abundantes especies, que los científicos siguen descubriendo con una frecuencia increíble. Muy bien, Jan. Acabas de terminar de leer. ¿De qué trató el texto?
de la Amazonía, profesora. Muy bien. ¿Qué es lo que recuerdas del texto que hablaban de la Amazonía? Mm. Dice que es un bosque húmedo, profesora. Vale, es una característica, pero ¿podrías identificarme, siendo más precisa yo, cuál es el subtema del texto o los subtemas que encuentres? Veo que dice hábitats. Creo que trata sobre dónde viven los animales. Exacto, eso es lo que es un hábitat. Pero aquí nos está describiendo un poco más allá que hábitats. Nos está hablando de que hay bastantes especies, también nos está hablando que son únicos en su género de esta región. Entonces podemos decir que eso es una característica de la Amazonía, ¿cierto? Ujú. Sí, profesora. Aparte de eso, también nos está hablando de aquí algo muy importante, que es la diversidad biológica. Entonces nos dice aquí, no, mira, fauna silvestre, que incluye jaguares, delfines de río, manatíes, nutrias, gigantes. Esos son ejemplos, ¿no, profesora? Ajá, efectivamente son ejemplos para poder explicar la diversidad biológica. Y yo he escuchado, profesora, que los ejemplos refuerzan una idea y los ejemplos no se subrayan. Si no se subrayan, la idea que es reforzada. Claro, pero en este caso estamos reforzando la diversidad biológica. O sea que refuerza eso, ¿no, profesora? Claro, Muy bien. porque esto de aquí son dos puntos importantes que estamos viendo de la Amazonía. Ya entendí, maestro. Muy bien. Vale, ahora seguimos. Como ya hemos mencionado al principio, vamos a trabajar en este caso dos lecturas para el día de hoy. Entonces vamos a recordar los siguientes pasos de lo que nosotros tenemos que hacer al momento de realizar una lectura. Jan, ¿recuerdas los tres momentos? Antes, durante y después, profesora. ¿Sabrías decirme para qué sirve cada uno? Antes de leer es como para tener una idea del texto y así uno pueda leer mejor. No precisamente. Antes de leer, nos damos cuenta de lo que nos dice el título del texto y cómo está conformado, si tiene un párrafo, dos, tres, cuatro. Es una mirada general que nos damos al texto para más o menos deducir de qué nos está hablando. A ver, Jan, durante, Que voy leyendo y voy resaltando, maestra. claro, es lo que tú puedes tener como una técnica mientras vas reforzando, ¿no? Ahí lo que ves de importante del texto. Y después, Después ya hago mi resumen o hago un organizador visual, profesora. efectivamente, Jan, se nota que reconoces muy bien los tres momentos. Gracias, Ahora profesora. sí, pasamos a las lecturas. A ver, Jan, te pido que por favor vuelvas a leer. ¿Qué? ¿Todo el texto, profesora? Para empezar, a ver el título. ¿Lo hago en silenciosamente, profesora, o lo hago oralizando? En voz alta, por favor. Sí, profesora, ya. Los jóvenes son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y corren el riesgo de tener que seguir haciendo frente a los efectos de la misma. Jan, discúlpame, te dije el título. Ah, me distraje, profesora, ya, me emocioné. Ok, La crisis de la COVID afecta a los jóvenes en varios ámbitos. ok. Y ahora, ¿puedes decirme este texto qué te parece que es? ¿Qué ves en este texto? Palabras, Ya, pero todas estas palabras que forman. un párrafo. Muy bien. Entonces ahorita estamos teniendo el primer momento. Ya vas leyendo el título y te das cuenta que este texto está compuesto de un párrafo. Entonces ya te puedes dar una idea del texto. Ya sabemos de qué al menos va a tener que tratar, ¿no, Jan? De la crisis. De la crisis del COVID. De la. Muy bien. Ahora sí leer, Jan. Profesora, mi profesor Giancarlo me dijo que yo tengo que leer en forma silenciosa para comprender. En este caso te pido por favor que puedas hacerlo en voz alta. Conste, profesora. Los jóvenes son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia
y corren el riesgo de tener que seguir haciendo frente a los efectos de la misma a lo largo de toda su vida laboral y de pasar a constituir una generación de confinamiento. Vale. ¿Qué es lo que puedes entender de esta primera idea del texto? Que los jóvenes están pasando por muchos problemas, profesora. Ok, pero esos problemas son netamente sociales y económicos. Ya, ¿Y por qué ocurren? por la COVID. Exactamente, por la pandemia. Y esto nos pone en peligro, como aquí dice, su vida laboral, que es un factor social y económico. Ok. ¿Puedes seguir leyendo hasta el próximo punto? Según se desprende de datos recientes, los jóvenes se ven afectados de forma desproporcionada por la crisis de la COVID-19 y padecen sus consecuencias adversas en varios ámbitos en particular. En particular, interrupción de sus programas educativos o de formación, pérdida de empleo y de ingresos, y mayores dificultades para encontrar trabajo. Muy bien. Entonces, aquí podemos descubrir algo más, Jan. Estamos viendo que están teniendo que pausar algunos sus estudios. Y también estamos viendo la pérdida de empleo. Y, por último, que es dificultoso encontrar trabajo. ¿Puedes seguir, Jan? En una nueva encuesta a escala mundial realizada por la OIT, Organización Internacional de Trabajo, y varios asociados de la Iniciativa Global sobre Empleo Docente para los Jóvenes, se pone de manifiesto que más de 1 de cada 6 jóvenes encuestados ha dejado de trabajar desde que surgió la crisis de la COVID-19. ¿Qué es lo que puedes entender de esto, Jan? Que esa organización llamada OIT dice que 1 de cada 6 jóvenes encuestados ha dejado de trabajar. Muy bien, 1 de cada 6 jóvenes. Esto de aquí ya nos da un dato estadístico. Ya podemos reconocer más o menos un poco más el panorama. ¿Qué es estadístico, profesora? No entiendo. Ok, las estadísticas son medidas netamente por encuestas que se realizan a las personas. Entonces, estas encuestas nos ayudan a conocer un poco más del asunto del interés de la persona que le está haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que para la OIT tuvo que verificar y preguntar a cada joven si ha perdido un trabajo o no por el problema de la pandemia. Y a través de esto han sumado todas sus encuestas y han tenido que hacer tablas gráficas para poder ver y darse cuenta que 1 de cada 6 jóvenes ha dejado de trabajar. Ah, profesora, ya entendía. Ok. Proseguimos con la lectura ya. Con respecto a los jóvenes que han mantenido ese empleo, sus horas de trabajo han disminuido un 23%. Ok. Entonces podemos ver que el nivel ha tenido un descenso. Sí. Ahora vamos, prosigue. Por otro lado, alrededor de la mitad de los jóvenes alumnos han manifestado que probablemente concluirán sus estudios con retraso y el 10% prevé que no podrán terminarlos. Esto de nuevo nos lleva acá arriba, donde nos dice la interrupción de sus programas educativos. Ahora, el último ya para terminar este texto. La OIT aboga por que se adopten, a la mayor brevedad posible, medidas de respuesta a nivel político a gran escala, para evitar que los jóvenes padezcan consecuencias adversas a largo plazo, en los planos educativo, formativo y profesional. Ok. Ahora, Jan, ¿qué te ha parecido este texto? Que trata de los jóvenes, más o menos eso entendí, profesora. Los jóvenes y que por la COVID han tenido problemas en sus estudios y en su trabajo. Y esto les ha afectado mucho, ¿no? Sí, han perdido su trabajo, están ganando menos dinero. Como el caso de mi amiga que conté. Sí, es una realidad. Entonces podemos decir que este texto nos ha hablado más que nada de la crisis en la manera de cómo afecta a este público joven, ¿no? Y descubrimos 2 factores.
que están afectando, el trabajo y el estudio. ¿Cierto, Jan? Sí, profesora. Entonces de ahí podemos deducir un poco el tema y el subtema. Y ahora yo te pregunto, Jan, para ti, ¿cuál es el tema principal? Sería, profesora, los efectos negativos de la crisis del COVID en los jóvenes, o sería, Efectivamente. no sé, profesora, ¿me puede ayudar? Ese sería el tema, la crisis o la manera en cómo afecta a los jóvenes la COVID-19. Profesora, pero no quería usar la palabra afecta porque como es un verbo, y yo he escuchado Claro, viendo videos en internet o en YouTube que un tema no puede tener verbo. tienes toda la razón, Jan. Entonces sería el aspecto negativo de la pandemia para los jóvenes. Ah, profesora, es como construir, usted está construyendo, creo, el tema en función a las palabras que más han repetido o las palabras que están presentes en el texto, como crisis, jóvenes, ¿no, maestra? ¿Sí? Ay, ay, así puedo construir entonces el tema. No es lo más usual porque no todo lo que se vaya a repetir significa que sea importante o significa que sean partes del texto. Pero me logras entender la idea que te quiero dar, ¿cierto? Sí, que los efectos de la crisis de la COVID en, en los jóvenes. Ajá, Y ya después de esos efectos, al leer ese párrafo, texto, profesora, creo que ahí ya sale o uno entiende que la afectó en la educación y en el trabajo. exacto, Jan. Uh, De esto nos quiere hablar este texto. ya ves, profesora, ya entendí entonces. Sí. Ahora te cuento que vamos a tener que leer otro texto más. Su profesora, a ver, ahí está más chiquito. Sí, este de aquí es más chiquito. Ahora vamos a hacer lo mismo que el anterior, Jan. ¿Me podrías leer el título? Luis, mi título, no, profesora, El siempre me título. confundo. Un caso de emprendimiento. Ya. Y ahora, de nuevo, ¿ves un parecido entre este texto y el otro? Sí, tiene muchas palabras. Y esas muchas palabras que son, Jan. Están formadas, o sea, forman un solo párrafo. Exacto, Jan. Sí, Entonces, estatua, ya pues. podemos identificar un poquito, ¿cierto? Ya sabemos de nuevo el antes. Ya me fijé el título, trata de un emprendimiento. Profesora, ¿qué es un emprendimiento, ah? Un emprendimiento es un negocio que recién se está formando, está en sus inicios. Algo así como mi profesor que quiere ser youtuber. Ajá, tu profesor para poder ser youtuber, primero estará invirtiendo en una cámara y poco a poco No, bien tacaño está es, empezando. solamente con su Zoom nomás graba. Con su Zoom trabaja, ¿ves? Y está empezando así de a poquitos. No sé si quiere invertir, es medio tacaño. Ya, profesor. Ya se verá. Bueno, ahora sí, vamos a leer el texto ya. Luis, un joven de una ciudad de Huancavelica, desde hace un tiempo había decidido iniciar el negocio de la venta de bebidas calientes. Ok, entonces aquí nos damos cuenta que Luis, ¿qué está haciendo ya? Ah, Creo que Luis se dedica al negocio de las bebidas calientes. Ok, pero esto de bebidas calientes, como te acabo de explicar, está iniciando un emprendimiento. Están haciendo aquí un emprendimiento y es el iniciar el negocio. Su negocio de bebidas calientes, profesora. Ajá, entonces Luis es un emprendedor. Ahora, proseguimos. Sí, profesora. Optó por este tipo de producto debido a que en su zona hace mucho frío, pues su pueblo está ubicado a más de 3.360 metros sobre el nivel del mar. Ok, entonces vemos que tiene futuro este negocio, ¿no? Sí, profesora. Bueno, seguimos ya. Él quiere aprovechar la abundancia de la cebada y de las hierbas medicinales.
pero sobre todo a él le gusta preparar bebidas calientes para calmar las enfermedades como la tos, gripe, dolores estomacales, así como para atenuar el frío que es común en esa zona del país. Entonces vemos que Luis ha pensado un poco en su negocio. Ya ha decidido utilizar esta táctica de las bebidas calientes. Ah, para poder aprovechar eso, ¿no, profesora? Claro. A ver, seguimos ya. Sí, profesora. Ah, sería, él cuenta, ¿no, profesora? Ajá. Él cuenta con un espacio en su casa con salida a la calle. Su casa está ubicada en una zona poco transitada y a 2 cuadras de la plaza del pueblo. Muy bien. Entonces, el lugar donde se desarrolla su emprendimiento es en su casa. Sí, profesora. Ahora seguimos. Mm, para implementar su negocio consigue una cocina, ollas, una mesa, un mantel de color muy llamativo, compra una docena de vasos de vidrio, consigue prestados 6 bancos de plástico y útiles de limpieza. ¿Qué es lo que está haciendo Luis? Ya. Está creo, acomodando su casa para vender, profesora, creo. No, 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 no. Repasemos bien. A ver. Acá hay una palabrita muy interesante. Implementar. Ah, ¿y qué es implementar, profesora? Es adquirir, en este caso vemos bienes materiales como la cocina, olla, mesa, mantel, para que su negocio pueda crecer. Ah, o sea que uno tiene que estar con todas sus cosas listas para un negocio, ¿no, profesora? Claro, siempre uno va a tener una base, uno invierte un poco, tiene ganancia y va cada vez agarrando un poco más de recursos que te puedan ayudar. Para el negocio. Ah, ya entendí, profesora, como hace bebidas calientes, tiene ahí su cocina y como hay su mantel, su mesa para que la gente tome por ahí, ¿no? Claro, ahí tiene un sitio donde su público se pueda sentar. Uy, pero ojalá que use los protocolos, profesora. Esperemos. Bueno, ahora seguimos. Luego pinta un gran letrero con el nombre de su negocio, Bebidas Calientes Lucho. Un domingo muy temprano pone en marcha su negocio, todo está limpio y él, con un traje blanco muy aseado, sale a ofrecer sus productos. Muy bien. Entonces su negocio se llama Bebidas Calientes Lucho. Bueno, ya, ¿de qué nos habló este texto? De un ejemplo, profesora, de una persona que hace un emprendimiento, Ok. Entonces, ¿qué podríamos decir que ha sido el tema de este texto? un caso de emprendimiento. Muy bien, ha O sido podría un decir, caso de emprendimiento, pero recordemos que no siempre un título va a ser el tema de un texto, ¿ok? es que yo me copié porque siempre mis otros compañeros que paran distraídos hacen eso. Pero ya me di cuenta, profesora, ya, yo mismo, que es el emprendimiento de Luis. Eso. Y ahora, de este emprendimiento de Luis, ¿cuáles son los subtemas del texto? Su profesora. ah, que la implementación de su negocio, como usted resaltó implementar, de repente la implementación de su negocio, o si no, son los ingredientes de su negocio, porque también ahí dice que usa las hierbas, la cebada. Ok. Entonces, las hierbas y la cebada son los productos que está ofreciendo, ¿no? Sí, creo que lo utiliza para sus bebidas calientes, ¿no? Exacto. Él está aquí teniendo cebada y hierbas medicinales. Entonces, podemos decir que el subtema ha sido las bebidas que él prepara y luego cómo ha implementado su negocio. Inclusive aquí nos cuentan un poco que hasta le llegó a poner un cartel con el nombre del negocio. Sí, pero o sea, tiene razón. Bueno, entonces lograste entender muy bien estos dos textos ya. Sí, pero ahora sí entendía.
Vale. Ahora vamos a hacer la metacognición, ¿ya, Jan? Ya, profesora. Ok. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? Aprendí a cómo resaltar, aprendí qué es un emprendimiento, aprendí mm, cómo encontrar el tema, profesora. ¿Cómo encontrar el tema? Ok. ¿Hay algo más que no se te esté olvidando? Si me da ayuda, profesora, me acuerdo. A ver, recordemos la primera lectura, ¿ok? Ya, La primera lectura nos hablaba de jóvenes en la pandemia, sí, que tenían problemas con la educación y el trabajo. ¿ok? ¿Y qué pasaba con el trabajo? ¿Los despedían o les reducían las horas? Exacto, sufrían de desempleo. Ajá, Y en el segundo texto vimos todo lo contrario. sí. Vimos que Luis estaba haciendo un emprendimiento. Ah, sí, profesora, tiene razón. Entonces estamos viendo aquí dos realidades, ¿no, ya? Sí, uno es que los jóvenes tienen problemas para encontrar trabajo y que, por otro lado, los, las personas como Luis sí consiguen trabajo, profesora. Claro. Y ahora, estos dos lo hemos visto a través de los textos, identificando sus partes. Sí, Muy bien. Ahora, ¿qué dificultades hemos tenido al leer el texto? que no me he podido concentrar, profesora, porque la verdad yo leo mejor cuando es así, silencioso nomás. Muevo mis ojitos, me concentro en leer nada más. En cambio, cuando pronuncio, como que más estoy concentrado en pronunciar bien que en comprender. Entiendo. Otra cosa, que a veces hay palabras que no comprendo, no sé su significado. Esas dificultades he tenido. Y que a veces cuando los textos son grandes, como que me confundo, me pierdo. Mm, entiendo ya. ¿Y cómo hemos superado las dificultades al leer el texto? Ah, leyendo una y otra vez, profesora. Ha sido repetitivo, pero al final lo conseguiste, ¿no? Sí, pero tengo que leer dos, tres veces. Y eso creo que también me diferencia porque algunos de mis compañeros leen una sola vez y contestan cualquier cosa. Pero que tus compañeros lean una vez y que tú te demores un poco más, solamente son distintos niveles de aprendizaje ya. No tienes por qué restringirte en eso. Recuerda que si tú sientes dificultad en algo, no hay nada mejor que la práctica para que puedas ir cada vez sintiéndote más seguro, en este caso de leer en voz alta. Ah, sí, profesora, tiene razón. Y por último, ¿para qué nos servirá lo aprendido hoy? Para poder leer mejor los textos y para poder entender a las personas que están iniciando su negocio. Ok, muy bien, Jan. Entonces, con esto de hoy hemos acabado esta sesión. Gracias por tu participación. Muchas gracias, profesora. Cuídense, nos vemos. Nos vemos, Jan.